Este video está dedicado a describir la primera parte del capítulo correspondiente al desarrollo del sistema circulatorio. Dicho capítulo tiene por un lado el desarrollo del corazón, o sea la cardiogénesis, que está descompuesto en sus aspectos morfogenéticos y sus aspectos histogenéticos. Tiene por otro lado un capítulo correspondiente a la vasculogénesis, también con sus aspectos morfogenéticos y histogenéticos. Finalmente, un conjunto de conceptos referidos a la biología celular y molecular aplicables a la cardiogénesis y vasculogénesis. Finalmente, trataremos también las alteraciones fenotípicas más importantes de este sistema. Esta diapositiva sirve para ilustrar que ya durante la gastrulación es posible identificar algunos tipos celulares que van a participar de la cardiogénesis. En el primer esquema, el A, se han representado las trayectorias que siguen durante la gastrulación algunas de esas poblaciones celulares. En principio están representadas estas dos, la del mesodermo axil y la del endodermo, a la derecha y a la izquierda, que van a formar el endodermo de la región del intestino anterior. Estas dos poblaciones celulares en sentido estricto no poseen una función estructural en la cardiogénesis, pero sí participan de la cardiogénesis como poblaciones informativas, ya que generan señales positivas o negativas que contribuyen a la morfogénesis de la placa cardiogénica y también en el ordenamiento que las poblaciones celulares experimentan a lo largo del desarrollo. Más adelante vamos a volver sobre estos términos, sobre estos puntos. Más abajo se señalan tres trayectos con diferentes tonalidades de rosado o de rojo, que representan a otras tantas o subpoblaciones que van a integrar la placa cardiogénica. La población celular que formará el bulbo cardíaco, las que formarán el ventrículo primitivo y las que formarán la aurícula primitiva. Vale decir, esas regiones del campo cardiogénico. En el esquema B se ilustra la estructura del embrión plano trilaminar al final del periodo de la gastrulación. La observación está vista desde el dorso, de modo que está representado en color gris, que es el código que utilizamos para aludir al ectodermo, y por transparencia representamos la zona en la que se ubicaron todas las poblaciones de las que hemos hablado en el esquema anterior. Como ven, hay tres colores diferentes. Una de estas subpoblaciones corresponde a las que se denominan campo cardiogénico secundario, la de tonalidad más clara, y las otras dos al campo cardiogénico primario. Como observarán, las células del campo cardiogénico primario ocupan principalmente las regiones laterales, en tanto que las células del campo cardiogénico secundario ocupan las regiones mediales. El extremo medial, en donde las dos asas de todo el campo cardiogénico, de toda la placa cardiogénica, se fusionan en la línea media, y lateralmente esta disposición. En realidad, analizando la distribución de estas subpoblaciones celulares en distintos embriones, nos resulta muy claro saber exactamente dónde están, pero en general esta es la distribución que experimentan. Este código de colores sirve además para mostrar cómo, durante el procesos ulteriores de la cardiogénesis, las subpoblaciones celulares que estamos mencionando, las que poseen diferentes colores, se organizan en un corazón tubular primitivo. Veremos más adelante que en cada una de estas asas de los campos cardiogénicos, en principio, en el campo cardiogénico primario, se forman dos tubos denominados endocárdicos. Estos dos tubos endocárdicos se ilustran en el esquema C. Estos dos tubos endocárdicos, uno derecho y uno izquierdo, a continuación se aproximan uno al otro, se fusionan en la línea media y forman el corazón tubular primitivo, que por su ubicación se suele designar como recto y medial. Es una etapa del desarrollo en el que el corazón todavía tiene simetría bilateral. En estos dos esquemas, la línea de puntos representan las regiones del corazón o de los tubos endocárdicos que van ingresando a la cavidad celómica. La línea de puntos representan los límites de la cavidad celómica pericárdica. Esto es importante de comprender porque en este momento, apenas termina la gastrulación,
La placa cardiogénica todavía no está deslaminada en sus dos componentes, somático y visceral. Cuando lo hagan, simultáneamente se irán formando los tubos endocárdicos derecho e izquierdo. Y estos tubos endocárdicos derecho e izquierdo o están adosados al saco vitelino o se van introduciendo en la cavidad pericárdica, de modo que a medida que se introducen en la cavidad pericárdica se fusionan en la línea media. En este momento, por fuera de la cavidad pericárdica, tanto en el extremo cefálico como en el extremo caudal, se encuentran otras subpoblaciones que van a dar origen en el extremo cefálico al bulbo cardíaco y en el extremo caudal a las aurículas. Entre el esquema C y el D se ha dado un gran paso en el tiempo, saltamos un periodo de tiempo largo, y solo lo hemos hecho para mostrar que las regiones que están representadas en el esquema B en distintos colores ubican diferentes porciones o diferentes regiones del corazón luego de que éste está realizando o ha realizado el proceso de torsión. Las regiones correspondientes al bulbo cardíaco, que están representadas con este color, se ubican principalmente en esta región del asa cardíaca. Hay una región caudal del campo cardiogénico secundario que corresponde a las aurículas. Esta región que acabamos de mencionar corresponde a esta región de arriba, la del bulbo cardíaco. Hay otra porción del campo cardiogénico, las que están ubicadas acá abajo, que corresponden a las subpoblaciones que van a formar la aurícula izquierda. Y las otras, que tienen un color más oscuro, corresponden a los ventrículos y los ventrículos primitivos, que van a formar ventrículo izquierdo, y aurícula primitiva derecha, que va a formar, la aurícula primitiva que va a formar la aurícula derecha. Hay de modo tal que aquí están representadas ya el origen de las cámaras cardíacas, las 4 cámaras cardíacas. Las 2 que van a pertenecer al circuito sistémico derivan del campo cardiogénico primario. Las 2 que van a pertenecer al circuito pulmonar derivan del campo cardiogénico secundario. En sentido estricto, conviene recordar que precisamente los nombres campo cardiogénico primario y campo cardiogénico secundario aluden a que las subpoblaciones correspondientes al campo cardiogénico primario aparecen más tempranamente durante la evolución filogenética y generan el circuito sistémico de todas aquellas especies que carecen de pulmón. Cuando a lo largo de la evolución filogenética aparece el pulmón, cosa que ocurre recién cuando aparecen los primeros peces pulmonados, luego evolucionan hacia los anfibios, reptiles, aves y finalmente mamíferos. En relación con esta evolución se formó el pulmón, el aparato respiratorio y el circuito pulmonar. Esto fue acompañado de la aparición de estas poblaciones celulares que se denominan campo cardiogénico secundario, que por supuesto, de acuerdo a este aforismo que dice que durante la ontogenia se recapitula la filogenia, el campo cardiogénico secundario también inicia su desarrollo un poco más tarde que las células del campo cardiogénico primario y formarán, como ven, tiene 2 regiones, una región cefálica y una región caudal. La región cefálica o área cefálica del campo cardiogénico secundario formará el ventrículo derecho y otros elementos, y la región caudal formará el atrio izquierdo y otros elementos. Estas diapositivas corresponden al texto de mi autoría y en todo el texto se utiliza para designar a los atrios el término aurícula. Desde ya aviso que durante esta exposición voy a tratar de utilizar el término atrio porque de acuerdo a la nueva acta o nomenclatura anatómica, el término aurícula se reserva para las orejuelas de los atrios y el término atrio se utiliza para designar a las aurículas, a lo que se designa clásicamente como aurículas como totalidad. Repito, el término de aurícula lo vamos a reemplazar por el término de atrio, y cuando hablemos de aurícula u orejuela nos referiremos a las porciones más ventrales de los 2 atrios que tienen musculatura cardíaca. Esta diapositiva muestra 3 esquemas. El esquema A corresponde a un embrión de fines de la gastrulación en una vista dorsal. El esquema B corresponde a un corte transversal de este esquema,
un corte transversal hecho al nivel marcado por la línea de puntos, y el esquema C corresponde a un corte longitudinal sagital del mismo embrión, el representado en el esquema A. Otra vez estamos viendo al embrión, en este esquema estamos viendo el embrión desde su superficie dorsal, representada por el color gris, y por transparencia pretendemos ilustrar la localización que tienen las poblaciones celulares que participan del corazón. Una de las subpoblaciones que participará en el origen, en la formación del endocardio y que por eso se denomina población endocardiogénica. Al final de la gastrulación, la placa cardiogénica ocupa como estructura maciza todo el espacio comprendido entre la hoja dorsal, ectodermo, y la hoja ventral, endodermo. Durante las etapas tempranas del período somítico, la placa cardiogénica experimenta una deslaminación. Esta deslaminación lleva a la formación de dos láminas, las que se ilustran aquí en el esquema B. En el esquema B, esta línea corresponde a la línea media. En gris se representan dorsalmente al ectodermo con su región neural y su región epidérmica. En rosado, la capa mesodérmica que tiene el mesodermoaxil en esta posición. En esta posición hay dos subpoblaciones celulares principalmente, poblaciones celulares que van a formar al mesénquima branquial, que derivan principalmente de la cresta neural craneal y de la región craneal del mesodermo paraxil. De modo que esta región no se deslamina como el mesodermo lateral. Observemos que en esta región cefálica no existe mesodermo intermedio y por eso a estas dos poblaciones celulares que van a formar mesénquima branquial le siguen lateralmente las dos hojas resultantes de la deslaminación del mesodermo lateral. Esta es la hoja somática que junto con el ectodermo originará la somatopleura de la región torácica, y esta es la hoja esplácnica que junto con el endodermo originarán la esplagmnopleura. Vemos que la deslaminación en la región, esta región con forma de U invertida, que la deslaminación no llega al borde del embrión y en consecuencia el celoma pericárdico no se continúa con el celoma extraembrionario. Este esquema muestra también que hay una posición definida de la esplagmnopleura de esta región en la que se forman las poblaciones celulares cardiogénicas. No están ni muy lejos ni muy cerca de la línea media. Esta posición es el resultado de señales que se generan en esta región y señales que se generan en esta región procardiogénicas y en esta región anticardiogénicas, y eso contribuye a definir la forma de U de esta estructura y a localizar en qué posición entre la región lateral y la región medial se forman las poblaciones celulares que van a formar el corazón. Aparte de eso, si analizamos las características de las esplagnopleuras en esta región se inicia rápidamente un proceso de determinación celular por medio del cual se determinan dos subpoblaciones. Las células de la hoja esplácnica que están más cerca del endodermo reciben señales que las determinan en sentido endocardiogénico. Las células que están más lejos, por el contrario, se determinan en otro sentido y forman una población precursora de miocardiocitos. Recordemos que los miocardiocitos son las células musculares estriadas del tejido muscular cardíaco. Estuve a punto de decir el músculo cardíaco y me corregí para decir el tejido muscular cardíaco, porque no son la misma cosa. El término músculo alude a entidades biológicas correspondientes al nivel de organización denominado orgánico, y los músculos tienen dos tipos de tejidos principalmente, tejido muscular y tejido conectivo. El término tejido muscular, por otro lado, específicamente alude a entidades que corresponden al nivel tisular, como que son los tejidos. De modo que esta población celular
miocardiocitogénica, no forma miocardio, que implicaría tener la capacidad para formar músculo y conectivo, sino que solo forman miocardiocitos, vale decir, solo esta subpoblación solo genera tejido muscular estriado cardíaco. Esto es el estado logrado en los estados iniciales del período somítico. Como ven, se trata de un embrión que recién está iniciando el plegamiento, cosa que se observa por la disposición curva que se observa en este esquema. Más adelante veremos que las señales anticardiogénicas se generan en la región medial del tubo neural y en el mesodermoxil, pero eso lo dejaremos para más adelante. Este corte este esquema representa un corte sagital. Como ven, este tipo de corte suele llevar a confusiones cuando se tratan de analizar el plegamiento en cortes sagitales del embrión, ya que en estos casos los cortes pasan efectivamente por las placas cardiogénicas, por los campos cardiogénicos, y en consecuencia uno puede ver su evolución, sus cambios de posición en el espacio a lo largo del plegamiento. En este caso, en estos cortes, la mayor parte, como este punto de este corte pasa por aquí, fíjense, lo único que estamos viendo es una pequeña región cefálica y medial del campo de la placa cardiogénica. Todo el resto de la placa cardiogénica está fuera del corte y en consecuencia este tipo de cortes llevan a interpretaciones confusas con respecto a cuáles son los cambios que experimenta la placa cardiogénica durante la gastrulación. En gris se representa el ectodermo de la placa neural en esta región. Esta depresión corresponde al conducto neuroentérico. Desde este punto hasta la placa cloacal todavía se está produciendo la gastrulación, por eso no está representado el mesodermo. Y en esta región se ve que el endodermo recubre toda la superficie ventral y que hay una pequeña porción en la que ectodermo y endodermo contactan, de modo similar a lo que ocurre en la placa cloacal. Esta región es la región denominada placa precordal, que con el tiempo será denominada placa o membrana faríngea o bucofaríngea. Estos esquemas también pretenden ilustrar la ubicación de las células que forman el campo, la placa cardiogénica, y su evolución en función del tiempo, de modo tal de poder observar los fenómenos más tempranos que conducen a la formación de los dos tubos endocárdicos. En este caso, en el esquema A, se representa un embrión visto que está en proceso de plegamiento, también de los estados iniciales del periodo somítico, visto en este caso desde su superficie ventral, representada por el color amarillo. Lo que se pretende representar es que por transparencia se ve en rosado la distribución de las células correspondientes a la hoja esplácnica resultante de la deslaminación de la placa cardiogénica. Repito, ya no es la placa cardiogénica como totalidad, sino lo que acontece en la subpoblación que integra la hoja esplácnica resultante de la deslaminación de la placa cardiogénica. La hoja esplácnica es la que retiene capacidad cardiogénica. En la diapositiva anterior veíamos que había una subpoblación dentro de esa hoja esplácnica que se constituye como población endocardiogénica. Lo que este esquema pretende representar es la evolución temprana de la población endocardiogénica. En rosado claro se ha pretendido representar la formación de islotes o condensaciones mesenquimáticas macizas a lo largo de la placa de la que estamos hablando. Y en color más oscuro, rojo, pretendemos representar que esas estructuras, que esos acúmulos macizos, a continuación adquieren una cavidad, que estas cavidades son bastante anfractuosas, irregulares, como se ilustra acá, y que según van creciendo van tomando contacto unas con las otras, de modo que se genera, ese fenómeno se pretende ilustrar aquí en 1 y a continuación en 2. Como consecuencia de la fusión de estas cavidades,
se genera una especie de red aproximadamente homogénea de cavidades endocardiogénicas. Con el tiempo, estas cavidades endocardiogénicas experimentan un desarrollo diferencial. Algunas desarrollan más, otras bastante menos, y entonces se va labrando un canal constituido por la fusión de algunos de todas las mallas de esta red. Finalmente, esta región desarrolla bastante y se constituyen aquí, recuerden que esto está visto de frente, a la derecha y a la izquierda, dos tubos endocárdicos denominados tubos endocárdicos primitivos. Como vemos, se constituyen uno a la izquierda, a la derecha, el otro a la izquierda, y su fusión, cosa requerida para que se forme un único corazón, depende de otro proceso que se llama plegamiento del embrión. Aquí, en las regiones adyacentes al mesodermo axil, también en la hoja que está en contacto con el endodermo, también se han formado islotes, primeros macizos que luego se cavitan, que son las estructuras precursoras de las aortas dorsales. Con el tiempo, estas estructuras y estas terminarán fusionándose y así se formarán los arcos aórticos que comunicarán al corazón con las aortas dorsales, que en esta región son dos. Este pliegue representa que en esta región se está produciendo el plegamiento y aquí se está formando el intestino anterior. Esta diapositiva sirve para ilustrar cómo, durante el plegamiento del embrión, se forman durante el plegamiento del embrión, a partir de los dos tubos endocárdicos, el izquierdo y el derecho, se forman el corazón tubular primitivo que observamos aquí. Son dos procesos que ocurren simultáneamente, pero que poseen dinámicas completamente diferentes. Vamos a describir primero el plegamiento del embrión. El proceso denominado plegamiento del embrión, más que un plegamiento, es el resultado de un cambio en la forma debido a un proceso de crecimiento diferencial. Detenidamente, esto hay que analizarlo detenidamente, yo voy a hacer una descripción somera de esto, pero quiero llamarles la atención sobre este hecho. Sí, con respecto a esta línea de puntos que se ven en todos los esquemas, si esta línea de puntos representa el extremo cefálico del disco embrionario plano, el plegamiento puede ser interpretado en estos términos. Si consideramos esta región, que por supuesto está por detrás del extremo cefálico, fíjense el trayecto que realiza durante el plegamiento. Termina de una posición inicialmente dorsal, por detrás de este límite pasa a una región ventral por delante de este límite. Esto es el resultado del crecimiento en longitud de los elementos axiles. La placa la placa precordal que ocupaba esta posición entre la cavidad pericárdica y el extremo, fíjense dónde queda, aquí. Por otro lado, esta región, la cavidad pericárdica, que ocupaba la posición más cefálica, por supuesto que esta región es solo un corte de la región cefálica de la placa cardiogénica, pero de todos modos la vamos a utilizar como referencia. Fíjense dónde queda. Migra, se desplaza menos que el extremo cefálico del sistema nervioso y en consecuencia queda en una posición ventral con respecto a el tubo neural, con respecto a esta banda roja que es el mesodermo axil y con respecto a esta prolongación amarilla que corresponde al intestino anterior. Durante este proceso se forma el intestino anterior y ventralmente al intestino anterior queda la cavidad pericárdica. De modo que, si aquí estaban la cavidad pericárdica, la membrana precordal y el extremo cefálico del sistema nervioso central, esas estructuras aquí quedan invertidas. La cavidad pericárdica, la membrana faríngea y el extremo cefálico. Fíjense que ese proceso de inversión no se produce en la población, en los dos tubos endocárdicos. Para que se note que se trata de un proceso distinto y que no experimenta el mismo cambio de forma que experimenta el embrión como totalidad, hemos representado aquí a la izquierda, esto es representa un corte sagital,
Pero aquí, a la izquierda y a la derecha, hemos representado con las letras A, B, C y D diferentes regiones de los tubos endocárdicos, en este caso izquierdo y en aquel caso derecho. Como ven, los dos tubos endocárdicos, por la disposición en U que tienen, están abrazando al pedículo vitelino. La fusión en la línea media de los dos tubos endocárdicos puede describirse como un fenómeno distinto al anterior. Mientras estas estructuras se desplazan hacia adelante, esta cavidad, la cavidad pericárdica, aumenta en tamaño, y a medida que van aumentando en tamaño y a medida que la placa precordal se dirige, fíjense, en sentido cefálico, ese desplazamiento en sentido cefálico es seguido o es acompañado por las poblaciones celulares de los tubos endocárdicos que están a la derecha y a la izquierda. Como ven, cuando ese fenómeno ocurre, si las regiones cefálicas de los tubos endocárdicos ingresan a la cavidad pericárdica, como se ilustra aquí, aquí ingresó la cavidad pericárdica, la región A, la más cefálica. En consecuencia, las regiones A, derecha e izquierda, se fusionan en la línea media. Si este proceso continúa, el mismo fenómeno le acontece a continuación a las regiones B. Cuando la cavidad pericárdica se amplía, la región A llega a este punto, las regiones B ingresan a la cavidad pericárdica y las regiones B, izquierda y derecha, se fusionan. Como ven, se van fusionando del extremo cefálico hacia el extremo caudal las regiones A, luego B, luego C, y así se forma un corazón tubular primitivo a partir de dos conductos endocárdicos que se formaron a la izquierda y a la derecha. Como ven, durante el desarrollo, durante el plegamiento, se invierte la posición de las regiones, estas que voy a mencionar, estas tres: cavidad pericárdica, membrana precordal y sistema nervioso. Aquí se invierten porque están el sistema nervioso, la membrana faríngea y la cavidad pericárdica. Sin embargo, las regiones A, B, C y D, A, B, C y D, y llegamos al final, A, B, C y D, no experimentaron ningún cambio en su organización cefalocaudal. Estas, las del embrión, se invirtieron en su posición, en tanto que las de la placa cardiogénica no se invirtieron. Por eso, advertía al principio de la descripción de esta diapositiva que si bien durante el plegamiento del embrión se forma el corazón tubular primitivo debido a que se fusiona en la línea media, son dos procesos completamente diferentes. En la diapositiva anterior observamos cómo se aprecia el proceso de formación del corazón tubular primitivo a partir de los tubos endocárdicos desde una perspectiva de un corte o una visión sagital del embrión o longitudinal del embrión. Un análisis desde el punto de vista de un corte transversal da un aspecto completamente distinto, pero que si los atendemos y los comparamos podemos darnos cuenta que se corresponden totalmente. Estos tres esquemas, A, B, C y D, corresponden a cortes transversales. A, B, C y D corresponden a cortes transversales que pasan por la región de la placa cardiogénica, la región cefálica, en donde los dos tubos endocárdicos gradualmente van ingresando a la cavidad pericárdica. En este primer esquema se ve en la región dorsal el tubo neural, aquí el mesodermo axil en la línea media. Este trayecto amarillo, representado por células amarillas, representa el endodermo, y entre el ectodermo y el endodermo, las poblaciones celulares del mesodermo. Aquí, en la línea media del mesodermo axil, a ambos lados el proceso de vasculogénesis que está generando las dos aortas dorsales. En esta región, las poblaciones celulares derivadas de la cresta neural craneal y de la región craneal del mesodermo paraxil, que van a formar el mesénquima branquial, el mesénquima de los arcos branquiales. Y desde este punto hasta el extremo, hasta la región lateral, el mesodermo lateral deslaminado en sus dos hojas, la hoja somática y la hoja esplánica. Se ve también aquí, bueno, se ve que el celoma, y este es el celoma pericárdico, se ve que el celoma pericárdico no se comunica con el celoma extraembrionario.
Vemos que aquí ha empezado el proceso de cardiogénesis y que en estas regiones más cercanas a la línea media todavía no. Estas regiones terminarán formando el mesocardio dorsal y en esa región están localizadas las células que integran el campo cardiogénico secundario. En este esquema se ilustra que ya se han formado los islotes endocardiogénicos. Esos islotes endocardiogénicos se han cavitado y han formado estas cavidades que se representan aquí. Estas cavidades con el tiempo coalescen y forman un tubo endocárdico a la derecha y uno a la izquierda. Estos dos tubos endocárdicos, como veíamos en una diapositiva anterior, tienen una disposición longitudinal recorriendo el lado derecho y el lado izquierdo del embrión. Se ve también en este esquema A que la población endocárdica es la población adyacente al endodermo y que la población celular más alejada de él, la que está bordeando la cavidad celómica, se ha diferenciado en el epitelio miocardiocitogénico. Se representa también que desde estos periodos tempranos, estas poblaciones celulares, las que mencioné, experimentan un proceso de intensa síntesis y deposición de matriz extracelular bastante consistente, con una concentración bastante alta de proteoglucanos, que forman una estructura que clásicamente, una matriz extracelular, que clásicamente por su consistencia se ha denominado gelatina cardíaca. Dejamos esto por el momento, pero adelantamos que la gelatina cardíaca tiene, pese a que es matriz extracelular, tiene una función morfogenética muy importante en el caso del corazón. Vemos que entre el estado A y el estado B, además de los cambios histológicos que estoy mencionando, se produce una especie de aproximación entre la porción derecha y la porción izquierda. Como consecuencia, este espacio se va estrechando. Más adelante veremos que los dos tubos endocárdicos se aproximan y en algún momento se fusionan. Una vez que se han fusionado, este proceso, una vez que se han fusionado, también hace que se fusionen las regiones derecha e izquierda de los epitelios miocardiocitogénicos. De modo que los epitelios miocardiocitogénicos derecho e izquierdo se continúan en su región ventral y entonces forman un revestimiento cilíndrico completo alrededor de este otro revestimiento endocárdico completo. Así que se constituye en una posición medial el corazón tubular primitivo recto, porque todavía no experimentó torsión, y medial por su posición medial. Estos cambios explican que finalmente el corazón en este estado está unido a la pared ventral, al mesodermo de la pared ventral del intestino primitivo por esta estructura que se denomina mesocardio, dorsal por su posición. En esta región, en la región del mesocardio, quedan ubicadas las subpoblaciones celulares de los campos cardiogénicos secundarios, con sus dos áreas, el área cefálica y el área caudal, que vamos a describir en diapositivas ulteriores. Por el momento, quiero llamar la atención de que en este corazón tubular primitivo, solamente que el corazón tubular primitivo está integrado por solo 2 de las 4 o de las más subpoblaciones que integran al corazón. Todavía no se han integrado las poblaciones celulares del campo cardiogénico secundario y tampoco se han integrado 2 poblaciones más, una que derivan de las crestas neurales cardiogénicas y otras que derivan de una población llamada proepicárdico. De todos modos, si se comparan el esquema C con el B, puede verse que algunas de las células de esta población, la población derivada de cresta neural y región craneal del intestino, cresta neural craneal y región craneal del mesodermo paraxil, esta población celular migra por esta zona y a través de y por medio de ese proceso de migración en algún momento llegarán al corazón. Ese proceso, ven, esta zona está desprovista de células. Aquí no está desprovista de células. Esto sirve para mostrar que las células de esta región, muchas de las cuales provienen de las crestas neurales cardiogénicas, migran
por este mesénquima esplácnico y llegarán y se incorporarán en algún momento al extremo cefálico del corazón tubular primitivo y contribuirán a formar con las células del campo cardiogénico secundario parte de los troncoconos de los ventrículos, las arterias aortas pulmonares y los tabiques que los separan. Todo esto será visto más adelante. Solo utilizo este esquema para llamar la atención de que estas células también poseen una porción cardiogénica, una subpoblación cardiogénica que migrará hasta acá. En esta diapositiva, los esquemas A, B y C sirven para generar una especie de impresión de cómo es una vista, son vistas frontales y sirven como para entender cómo se aproximan a la línea media los dos tubos endocárdicos primitivos y se fusionan en un corazón tubular primitivo recto y medial. El esquema D tiene otra función. El esquema D es una vista sagital, es un esquema que representa una vista sagital que muestra cómo el corazón tubular primitivo recto, este mismo corazón tubular primitivo recto, está unido durante un tiempo al intestino anterior a través del mesocardio, como el mesocardio, bueno, como luego el mesocardio experimenta algunos cambios y se forman esta área de mesénquima y esta área de mesénquima que corresponden a las áreas cefálica y caudal del campo cardiogénico secundario. Más adelante volveremos sobre este punto. Con respecto a las imágenes A, B y C, en A se observan este contorno representa, bueno, esta es la somatopleura de la futura región torácica, y el corazón se extiende, los tubos endocárdicos se extienden desde aquí hasta el septum transverso. De esta zona saldrán los arcos aórticos, el primero está representado en este momento. Y como ven, están representados en línea de puntos el contorno del endocardio, en línea más gruesa, en un trazo más grueso, rosado, más oscuro, el epitelio miocardio citogénico, y entre ambos, en rosado más claro, la gelatina cardíaca. Vemos cómo este proceso de aproximación de los tubos endocárdicos se inicia en el extremo más cefálico y gradualmente se extiende hacia el extremo más caudal. Debido a ello es que el corazón tubular primitivo, visto de frente, considerando todas sus regiones, adquieren la forma de una especie de Y invertida. Aquí, en el nivel del septum transverso, se ve que llegan a los dos tubos endocárdicos la sangre proveniente del circuito sistémico. Aquí vemos que está llegando sangre venosa y sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque es sangre que viene del cuerpo del embrión, del saco vitelino y también vienen del circuito placentario. De modo que llega sangre por un lado oxigenada de tipo arterializada y otra sangre venosa que viene del cuerpo del embrión y del saco vitelino. Esta sangre circulará separadamente hasta que, en cada uno de los tubos endocárdicos, hasta que se produzca el proceso de fusión. De todos modos, una vez producido el proceso de fusión, debido a que estos regímenes son de tipo laminar, se generan en general dos flujos laminares dentro del corazón. Me interesa recalcar que, con respecto a una línea que podría estar trazada así, el corazón todavía es simétrico y bilateral. Aquí se ve que el proceso de fusión de los dos tubos endocárdicos sigue progresando, ya en parte las luces de los dos tubos endocárdicos están comunicadas y aquí se ve que los dos tubos endocárdicos se han comunicado en un solo tubo endocárdico que corresponde al del corazón tubular primitivo. Si trazáramos una línea recta que correspondería al eje sagital, podríamos ver que este corazón ya no tiene simetría bilateral, sino que está experimentando una especie de deformación está creciendo más hacia el lado derecho. Recuerden que estos embriones están vistos de frente y en consecuencia este lado es derecho y este lado es izquierdo. Una línea recta trazada aquí, desde este ángulo hasta la letra C, nos permitiría ver que este lado está más ensanchado que este otro lado. Ello es debido a que en la región cefálica se están incorporando células del campo cardiogénico, del área cefálica del campo cardiogénico secundario, esta región. Y aquí abajo
más bien hacia la izquierda, se están incorporando células del área caudal del campo cardiogénico secundario. Entre estas dos regiones, área cefálica y área caudal del campo cardiogénico secundario, el mesocardio en esta región es reabsorbido y el corazón pierde contacto con el mesodermo esplácnico que recubre ventralmente al intestino anterior. Pero en estas dos regiones quedan vinculados. Y esto es sumamente importante con respecto al modo como se generará de ahora en más la circulación pulmonar. Vamos a hacer una pequeña descripción de cómo podría explicarse ya desde este mismo momento el modo como a lo largo de la evolución se formaron las cavidades y los vasos del circuito pulmonar. En trazo amarillo se representa aquí el contorno del intestino anterior. En un estado anterior a este, aquí se formó el esbozo hepático y un poquito más arriba se formó el esbozo respiratorio. Durante el desarrollo el esbozo respiratorio asciende y en este momento podríamos concebir que está más o menos por aquí. Si consideramos que el esbozo respiratorio está aquí, nos daríamos cuenta que lo que inicialmente era el mesocardio dorsal ahora se ha descompuesto en dos partes. Una parte queda adosada al corazón y otra parte queda recubriendo ventralmente al intestino anterior. Esta región formará el meso ventral del intestino de esta región, que será la faringe. En este sitio se formará el esbozo respiratorio, perdón, el esófago. En este sitio se formará el esbozo respiratorio. La región cefálica a este sitio será faringe y la región caudal a este sitio será esófago, estómago y duodeno. De modo que aquí nos encontramos con que por delante del endodermo hay una población mesenquimática que se extiende desde acá, el extremo cefálico del corazón tubular primitivo, pasa por aquí, bordea o recubre al esbozo respiratorio, sigue y termina aquí abajo donde se va a formar la aurícula izquierda. De modo que esta es la disposición apropiada, como para que esta región de arriba genere el ventrículo derecho, entre él y esta región crezcan los vasos arteriales que van a irrigar al pulmón, en esta región se generen los vasos venosos que van a terminar en la aurícula izquierda. Y así, a partir del campo cardiogénico secundario, puede uno entender que se generen las cámaras ventricular y atrial del circuito pulmonar y también los vasos arteriales y venosos pulmonares. Vale decir, todo el circuito pulmonar a partir del campo cardiogénico secundario. No estoy mencionando que a partir del campo cardiogénico, del área cefálica del campo cardiogénico secundario se generan también los troncos los conos y los troncos de salida de los ventrículos derecho e izquierdo. Me interesa mencionar solo que en esta región se formará el ventrículo derecho, en esta región se formará o contribuirán a formar el atrio izquierdo, y entre ventrículo derecho y atrio izquierdo, a lo largo de toda esta banda mesenquimática, se formarán los vasos arteriales desde aquí hasta acá y los vasos venosos desde aquí hasta acá, que integrarán el circuito pulmonar. Así a lo largo de la evolución y así a lo largo de la ontogenia se fueron generando las estructuras del circuito pulmonar. Esta diapositiva sirve para ilustrar que una vez formado el corazón tubular primitivo, recto y medial, acontece un proceso que se denomina torsión cardíaca o formación del asa cardíaca. Es por supuesto esquemático. El esquema es esquemático e inevitablemente falso por el hecho de que pretendemos representar en un espacio bidimensional un proceso que acontece en 3 dimensiones, por lo cual es una explicación excesivamente simplista, pero en textos o en animaciones que pueden encontrar en internet podrán ver cómo es este proceso desde el punto de vista tridimensional.
Existe una técnica didáctica para describir este proceso. Se dice que es el resultado de dos fenómenos diferentes. Uno primero que se llama plegamiento en C, por medio del cual se forma esto. Y luego le sigue otra torsión más, que es esta, que se dice que se completa con una torsión, primero en C y luego en S. Lo que se ilustra aquí, en el esquema A, es una etapa en la que el corazón tubular primitivo hace un rato antes, con organización simétrica y bilateral, está experimentando una deformación debido a que arriba están ingresando gradualmente cada vez más poblaciones celulares correspondientes al área cefálica del campo cardiogénico secundario y que van a formar el bulbo cardíaco, esto que vemos acá. Esto genera un surco entre el bulbo cardíaco y lo que inicialmente era el corazón tubular primitivo recto, que es la zona ventricular. Como ven, aquí se forman otros surcos. Estos surcos no son solo el resultado del cambio de forma del corazón, sino que también son el resultado de que la gelatina, el proceso de deposición de gelatina cardíaca no es homogéneo, sino que es mayor en algunas regiones y entonces quedan estas zonas más delgadas. Eso hace que, en base a eso se dice que la gelatina cardíaca tiene también, pese a que es matriz extracelular y no células, tiene rol morfogenético. La descripción de que la torsión cardíaca se realiza en dos fases, una torsión en C y otra segunda torsión en S, se hace considerando que gradualmente se van formando surcos que progresan y producen el cambio. Estos surcos son los que están representados con flechas. La primera, la segunda y aquí la tercera. Estos surcos tienen nombres designados por las estructuras que limitan. De modo que a este le denominan bulbo ventricular, a este le denominan, debiera llamarse ventrículo atrial, y este otro debería llamarse atrio sinusal, por las posiciones en que se encuentran. La idea es describir el desarrollo en términos de una profundización de estos surcos, de modo que el bulbo experimente una torsión en C esta porción experimente una torsión en C debido al ingreso en forma gradual de poblaciones celulares del extremo cefálico. Por otro lado, en la región en la región dorsal del corazón, aquí están ingresando de modo también gradual células del área caudal del campo cardiogénico secundario, cosa que lo hacen principalmente hacia la izquierda y debido a eso se completa con la torsión en S. Ese fenómeno hace que se profundice este surco y sobre todo que se profundice este surco que quedará entre la región atrial y el seno venoso izquierdo. Recuerden que esto es derecho y esto es izquierdo. Aquí se ve que todavía la sangre del circuito sistémico proveniente del cuerpo, del saco vitelino y de la circulación placentaria ingresan por la derecha y por la izquierda en posiciones más o menos simétricas respecto de la línea media. Aquí vemos que la sangre del circuito sistémico que ingresa por el lado izquierdo se desplaza hacia la derecha, puesto que si trazamos una línea que pasa por acá, esta desembocadura ya no está a la izquierda de este punto, sino que se ha migrado hasta acá. Esto también es el resultado de un crecimiento diferencial de estos vasos y del septum transverso. De modo que esto hace que con el tiempo la mayor parte o todo la sangre que ingresa al corazón correspondiente al circuito sistémico desemboque a esta región del corazón. Y esta región del corazón se transformará con el tiempo en la aurícula derecha, el atrio derecho o sistémico. Toda la sangre sistémica, como ven por este proceso, termina en esta región, que será con el tiempo, repito, el atrio derecho. ¿Dónde podríamos imaginarnos que están las estructuras del circuito pulmonar? Bueno, se están formando gradualmente, pero si recordamos el último esquema de la diapositiva anterior, en esta región está el área cefálica del campo cardiogénico secundario y aquí detrás del corazón está el área caudal del campo cardiogénico secundario. Y aquí, a mitad de camino entre los dos, se proyectaría la ubicación del esbozo respiratorio. De modo que recorriendo el mesocardio desde este punto,
pasando por el esbozo respiratorio y terminando aquí, a lo largo, pero recorriendo más o menos la línea media, se formarán las cámaras ventriculares y auriculares del circuito A pulmonar y entre ellos los vasos pulmonares. Esta diapositiva es solo un nexo entre la precedente y las siguientes, de modo que pueda brindarnos una visión de conjunto del proceso denominado torsión. En la diapositiva anterior hicimos una descripción que llegó hasta el esquema C. En las siguientes diapositivas vamos a describir lo que pasa en los esquemas D y E, pero queríamos presentarlos así para que puedan tener una visión de conjunto, para ver cómo este momento en que se está finalizando la especie de, el fenómeno llamado torsión en C, completado por la torsión en S, cómo sigue progresando el proceso y cómo las regiones auriculares quedan finalmente ubicadas en posición dorsal y cefálica y las regiones ventriculares derecha e izquierda quedan en posiciones ventrales y caudales. Observemos que este surco es este mismo surco, o sea, es el original surco bulbo-ventricular. Hasta este estado, este surco está presente. Sin embargo, entre este estado y este estado el corazón crece mucho en tamaño, cosa que no se advierte en estos esquemas, y este surco gradualmente se va atenuando hasta desaparecer. De modo que hay una parte de este ventrículo y de este cono de salida que deriva de esta porción. Todo esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. En estas dos imágenes, D y E, que completan la diapositiva anterior, vemos esquemas del corazón visto en vista frontal. Este es el extremo arterial, el extremo venoso no se ve, está detrás de las dos aurículas, en las que desembocan de este lado el seno venoso y de este lado las venas pulmonares. Y vemos que han cambiado las posiciones de las aurículas y los ventrículos con respecto al estado inicial. Vemos también que todas estas porciones están contenidas dentro de este trazo rosado que representa el contorno de la cavidad pericárdica. Entre este estado y este estado vemos que siguen aumentando los cambios de posición y también los tamaños relativos de los atrios y de los ventrículos. También vemos que como consecuencia de cambios de crecimiento diferenciales cambian la ubicación en el espacio de estos dos anillos, este que representa la comunicación entre los dos ventrículos, o regiones ventriculares, y este otro que representa la ubicación de una comunicación que primero está a la izquierda y luego se corre hacia la zona media, una comunicación entre las dos cámaras atriales y los dos ventrículos, que está ubicado acá, y por eso se llama conducto atrioventricular. Haremos primero una descripción de este esquema. Como ven, este es el polo arterial, de aquí salen los dos primeros arcos aórticos, aquí se forma un ensanchamiento que se llama saco aórtico, y toda la región que se extiende desde este punto a este punto deriva del bulbo cardíaco. Bulbo cardíaco derivada del área cefálica del campo cardiogénico secundario. Como ven, posee regiones diferentes. Una región como es esta, adyacente del ventrículo izquierdo, experimenta una diferenciación del tipo ventricular. Estas regiones, por el contrario, realizan otros tipos de procesos histogenéticos y no desarrollan musculatura ventricular como si se desarrollan en esta parte y en esta otra parte, de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho, respectivamente. Estas regiones que no desarrollan el mismo tipo de proceso histogenético, con el tiempo formarán estas dos regiones que se ven en el esquema A. Si trazamos un cono que va de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá, esta región se llama conal. Y a esta región conal le sigue esta región que se llama troncal, tronco arterioso específicamente. De modo que si trazamos una línea que pasa por aquí, una línea sagital sería una línea que pasa por aquí, tomando como referencia el centro del tronco y el vértice de esta estructura que se llama septum falso o spurium, o este anillo, podríamos ver que una línea que pasa por aquí
deja a su izquierda parte del bulbo cardíaco, esta parte. Bueno, precisamente esta parte del bulbo cardíaco, unida a esta parte del ventrículo izquierdo, forman el cono y el tronco de salida del ventrículo izquierdo. De modo que el bulbo cardíaco, si bien es una estructura que se va hacia la derecha, forma el ventrículo derecho, pero también forman el cono de salida de los dos ventrículos y el tronco arterioso que también corresponde a los dos ventrículos. Es importante ahora considerar los cambios de posición que experimentan estas comunicaciones. Esta es la comunicación entre los dos atrios, esta es la comunicación entre entre los dos ventrículos. Esta es la comunicación entre una cámara atrial común, porque el corazón todavía no se ha tabicado, una cámara atrial común y una cámara ventricular común. Se llama conducto atrioventricular. Con el tiempo, debido a procesos de crecimiento diferencial, esta comunicación se corre hacia la línea media y se ubica justo por encima de este anillo. El anillo correspondiente a la comunicación entre los dos ventrículos. Coincidente con estas dos estructuras, conducto auriculoventricular y anillo interventricular, aquí existe una comunicación entre los dos atrios. Como ven, todas las estructuras que estoy mencionando, comunicación entre atrios, comunicación atrioventricular y comunicación interventricular, quedan todos alineados a lo largo de un mismo plano. Vale decir, son coplanares, y esto es esencial para que se produzca correctamente a continuación un proceso siguiente. Esto es el final de la torsión cardíaca. El proceso siguiente, que es el tabicamiento cardíaco. ¿Qué implica? El tabicamiento entre los dos atrios, el tabicamiento del conducto atrioventricular, el tabicamiento de los dos ventrículos, el tabicamiento del cono, el tabicamiento del tronco y el tabicamiento de la estructura que está aquí más afuera, que se llama saco aórtico. Estos procesos serán explicados más adelante en un nuevo conjunto de diapositivas presentados en otro video. Antes de terminar este video, que se ha basado fundamentalmente en esquemas, deseamos presentar algunas imágenes que son de embriones reales, son microfotografías electrónicas de barrido, de las cuales esta primera muestra un estado relativamente temprano. Es un momento en que el embrión está visto de frente, en ambos casos. Son el mismo embrión, solamente que aquí se ha agregado falso color para identificar algunas estructuras. El embrión es un estado de muy temprano del periodo somítico, visto de superficie ventral, de modo tal que esto es el endodermo. Como vemos, la línea media es esta. Aquí se ve que se está formando el portal intestinal anterior y desde aquí hacia arriba se formará el intestino anterior. Este arco que se ve aquí es el futuro septum transverso. Ventralmente está revestido por este epitelio, endodermo, y aquí se ha roto, a propósito, el ectodermo. Entre el ectodermo y el mesodermo se ve este tejido, que está representado acá. Este tejido representa a la región de la placa cardiogénica que va a formar el corazón, entre ecto y endodermo. Esta depresión que se ve acá con el tiempo será el estomodeo, y esto que se ve aquí es el extremo cefálico de la placa neural, y se ve acá esta depresión que corresponde al surco neural. Esto tiene un aumento, el embrión es tan pequeño en este momento que con este aumento se puede ver el contorno de las células. Lo que estamos viendo aquí es la superficie apical de las células endodérmicas, y aquí, de tamaño mucho menor, la superficie apical de las células ectodérmicas de la placa neural. No se advierte muy bien acá el límite entre las células, ya que esto es un mesénquima compacto, el mesénquima de la placa cardiogénica. Esta imagen muestra un estado más avanzado, también visto al embrión de frente. Aquí se ha cortado la región que corresponde al pedículo vitelino. Apenas se ve la cavidad del intestino medio.
Se ha seccionado a lo largo de esta porción la somatopleura de la región de la denominada prominencia cardíaca, de modo que al seccionarse la somatopleura se puede ver, esta cavidad es la cavidad pericárdica, y dentro de la cavidad pericárdica el corazón tubular primitivo desarrollándose. Este surco representa el futuro estomodeo, y toda esta región que se ve así es la región más cefálica de la placa neural que, debido a su crecimiento diferencial, está creciendo hacia adelante y curvándose hacia adelante, produciéndose lo que se denomina el plegamiento longitudinal. Estas depresiones que se ven, bueno, este es el surco neural, estas depresiones que se ven aquí a la derecha y aquí a la izquierda se denominan surcos ópticos y son los sitios en donde se van a formar con el tiempo las vesículas ópticas. Estas dos imágenes también corresponden a imágenes obtenidas por medio de la microscopía electrónica de barrido, que corresponden a dos momentos sucesivos en el proceso de torsión. Como se ven, este ha llegado a un cierto grado de torsión y aquí el proceso se ha exagerado. Haremos primero una descripción de esta diapositiva. Bueno, debo decir que en ambos casos, para ver el embrión tal como se los ve, está visto frontalmente, es una vista ventral. Esta región corresponde al pedículo vitelino, esta región corresponde al pedículo vitelino, esta región corresponde al extremo cefálico de la placa neural que está, como ven, cerrándose, aproximándose estos dos bordes hasta que se cierre. Este es un embrión más temprano que este. Y en ambos casos se ha recortado a lo largo de esta línea la somatopleura de la placa cardiogénica. De modo que al retirar la somatopleura se puede ver la cavidad pericárdica y en el interior el corazón tubular primitivo experimentando el proceso de torsión. En este caso se ven que el surco bulboventricular, el ventrículo atrial y el atrio sinusal están en las posiciones indicadas. Como ven, en este esquema cambian esas posiciones y los surcos se acentúan. Este y este. Los tres se acentúan. Eso hace que cambie la forma global del corazón. Esta línea marca el límite entre el bulbo y el ventrículo primitivo. De modo tal que esto es el futuro ventrículo derecho, este es el futuro ventrículo izquierdo. Esta será la región de la aurícula derecha, esta será la región de la aurícula izquierda, pero aportada principalmente desde el dorso. Este es el seno venoso derecho, este es el seno venoso, sí, el seno venoso izquierdo. Aquí no se ve bien dónde termina el seno venoso, pero en este caso la existencia de este surco indica que este seno venoso izquierdo por aquí no termina, sino que seguramente se extiende hasta acá y termina acá, junto con el derecho, en este lado del atrio, que va a formar el atrio derecho. Y aquella porción, con la suma de lo que se agregue desde el dorso, va a formar el atrio izquierdo, esta porción. Esta porción va a formar el atrio derecho, aquella porción va a formar el atrio izquierdo, este el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. De modo que en este momento las futuras 4 cámaras cardíacas están en serie. En serie significa que el circuito recorre sucesivamente esta cavidad, luego esta y luego esta. Vale decir, la sangre entra por el seno venoso que queda a la derecha, pasa por la aurícula derecha, pasa luego por la aurícula, luego esta región va a formar el conducto atrioventricular. Luego está el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho. Esta diapositiva ya la hemos visto. La he vuelto a poner solo para anunciar que en la siguiente diapositiva veremos una animación que recapitula, si uno detenidamente mira, recapitula las 3 diapositivas precedentes. E incluso avanza un poco más en el tiempo, de modo tal que al final tendrán una imagen que no corresponde a las 3 precedentes, sino que corresponde a un estado más avanzado. Hago este anuncio porque la diapositiva es una animación relativamente rápida, pasa rápidamente y por lo cual hay que prestarle mucha atención. Finalmente, volvemos a poner esta diapositiva para llamar la atención sobre el hecho de que, sumado a todos los cambios morfológicos que hemos visto,
sumado a todos los cambios morfológicos que hemos visto, cambios de posición, aumento en tamaño, disminución en tamaño, etc., también estos cambios morfológicos han estado acompañados de cambios histogenéticos diferentes en las regiones atriales y en las regiones ventriculares. Por ese motivo es que en esta región se ha representado con línea de punto el endocardio, y entre el endocardio y el epitelio miocardio citogénico casi no hay espacio. Lo mismo ocurre en estas regiones, pero cuando llegamos a la región que se va a diferenciar en ventrículos, vemos que el endocardio tiene un aspecto bastante trabeculado, y esto es el resultado de que las paredes ventriculares están experimentando un proceso histogenético diferente. En la siguiente diapositiva vamos a ver cortes histológicos de la región ventricular y de la región auricular. Aprovecho esta diapositiva para mostrar que en la región ventricular, en esta región, en la región coincidente con el surco interventricular, unos cuantos tabiques se fusionan y forman esta estructura que se llama tabique inferior. Este tabique inferior o septum inferius contribuirá con el tiempo al tabicamiento interventricular. Aquí se formarán dos almohadillas denominadas endocárdicas que contribuirán al tabicamiento del conducto auriculoventricular en uno derecho y uno izquierdo. Y detrás de este tronco cono se producirán un proceso de tabicamiento interauricular. Todo eso será tema de próximo video. Vamos a terminar este observando las características histológicas de ventrículos y aurículas. Esta diapositiva contiene, como ven, dos imágenes, A y B, correspondientes que muestran la estructura histológica que en este momento poseen las paredes atriales, en este caso B, y las paredes ventriculares, ilustradas en A. Voy a empezar por B, que tiene una estructura histológica más simple, la pared atrial. Este esquema muestra, de este lado corresponde a la cavidad pericárdica y este lado corresponde a la cavidad cardíaca. La cavidad cardíaca, como ven, está revestida por un epitelio plano simple. Aquí se ve mejor porque está separado del otro componente. Este epitelio plano simple, que se parece bastante a un endotelio, es el revestimiento endocárdico. Y por fuera queda este, que es el epitelio miocardiocitogénico. Como ven, tiene efectivamente el aspecto de un epitelio hasta que se inician los procesos histogenéticos. Las estructuras que se ven aquí son células circulantes, son células sanguíneas circulantes. Como ven, la pared está formada solo por dos poblaciones celulares, el endocardio y la porción que va a formar tejido muscular cardíaco. El corazón en este momento no tiene un epicardio, no hay una serosa que recubra la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica. Esa población celular ingresará al corazón más tarde a partir de una población que está en el polo venoso del corazón, denominada población proepicárdica. Como ven, esta estructura es más simple que esta. ¿Por qué? Porque en este caso el desarrollo de la musculatura miocárdica está desarrollándose de modo más avanzado y esto genera tabiques hacia el interior y en consecuencia se forman, el contorno del endocardio, fíjense, posee zonas que se invaginan y zonas que se vaginan. El corazón ya empezó a latir y se considera que durante este periodo de tiempo el corazón todavía no tiene vasos, eso se aprecia con claridad acá, todavía no tiene vasos, pero aquí ya se está diferenciando la musculatura cardíaca. Estas invaginaciones del endocardio o esta forma trabeculada que tiene el epitelio miocardiocitogénico contribuye a una mejor oxigenación de una población miocardiocitogénica que ya ha empezado su proceso de contracción. De modo que tempranamente en este estado ya el corazón está latiendo. Esta diapositiva sirve para revisar y además obtener una visión de conjunto de ciertos procesos, vale decir, integrar, cosa que ya hemos visto a lo largo de este video. En esta parte de la diapositiva se ven tres esquemas que ya los hemos visto. Ilustran cómo los dos tubos endocárdicos, este y este, se fusionan en la línea media y forman el corazón tubular primitivo, recto y medial por delante del intestino anterior.
Un corte, si consideramos un corte que pasa transversalmente en el embrión, transversalmente en esta posición, el resultado es esta imagen histológica. Puede verse que los dos tubos endocárdicos están fusionando en la línea media y se está formando un corazón tubular primitivo, recto y medial, unido a la pared ventral del tubo digestivo por el mesocardio. Y esto es la cavidad pericárdica. Este esquema visto longitudinalmente, si lo viéramos de frente, veríamos algo como se ilustra en este esquema, en esta microfotografía electrónica de barrido y en esta imagen obtenida con lupa de un embrión de todos del mismo estado. Como ven, aquí se representa el contorno de la cavidad pericárdica. Dentro del contorno de la cavidad pericárdica, el celoma, ¿no? Dentro del contorno de la cavidad pericárdica, en rojo, están representadas las poblaciones celulares endocárdicas derecha e izquierda que se están fusionando en la línea media, y más lateralmente el epitelio miocardiocitogénico. El espacio entre el material rojo y el epitelio miocardiocitogénico aquí está ilustrado como si estuviera vacío. No lo está, por supuesto, porque está ocupado por la gelatina cardíaca. Un embrión de este mismo estado, observado por medio de la microscopía electrónica de barrido y preparado del siguiente modo. Estamos viendo el embrión de frente, se ha seccionado la somatopleura de la prominencia cardíaca, aquí se ve parte del pedículo vitelino, igual que acá, y lo que estamos viendo aquí es las porciones derecha e izquierda, vale decir, los tubos endocárdicos derecho e izquierdo, fusionándose en la línea media y conformando el corazón tubular primitivo recto. Todas estas imágenes corresponden a esta región del embrión. Como puede verse, esto es el contorno del pedículo vitelino, esto es el tubo neural arriba, esta es la región, esta región es la que corresponderá al estomodeo, y esta región es la de la prominencia cardíaca. Se ven acá, más o menos por transparencia, la misma imagen que se ve acá, y aquí hay una representación idealizada, mostrando, es una reconstrucción por supuesto, mostrando por un lado la distribución de la población endocardiogénica y por otro lado el epitelio miocardiocitogénico. Este embrión, este y este, si fueran seccionados transversalmente, darían esta imagen. ¿Por qué se denominan así? Daremos ahora por qué se denomina a esto campo cardiogénico. El término placa cardiogénica, que es previo a la designación campo cardiogénico, se aplicaba globalmente a la población celular o subpoblación celular del mesodermo lateral que ocupa la región que bordea cefálicamente a toda la región cefálica del embrión, que bordea al área prosencefálica de la placa neural, desde la derecha hacia la izquierda o desde la izquierda hacia la derecha, la región con forma de herradura. Con el tiempo, cuando se inicia el periodo somítico, esa población celular, la placa cardiogénica, se deslamina en dos, una somatopleural y otra esplagnopleural. Es la esplagnopleural la que retiene la capacidad cardiogénica, se forman en cada una de las mitades de derecha e izquierda tubos endocárdicos y estos se fusionan. ¿Qué experimento demuestra o muestra que es un campo? Un experimento que consiste en lo siguiente. Si se escinde a las dos ramas de la placa cardiogénica o a los dos tubos endocárdicos a través de una sección longitudinal, la pregunta que se hacía el embriólogo es esta: ¿cada una de estas dos mitades tienen capacidad cardiogénica debido a que se fusionan o cada una de ellas tiene per se capacidad cardiogénica? Pues el experimento, que veremos en la siguiente diapositiva, muestra que estos dos tubos endocárdicos forman un corazón tubular primitivo único y medial solo porque se fusionan. Porque el concepto es que si dos campos se fusionan en uno, ellos pasan a constituir un solo campo. ¿Cómo se podría demostrar eso? Haciendo una sección longitudinal que impida la fusión de los tubos endocárdicos derecho e izquierdo. El resultado de este experimento se observa en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva muestra el experimento que muestra que
la placa cardiogénica y que también los tubos endocárdicos derecho e izquierdo constituyen partes de un campo. El experimento consistió, el inicial, en, como vemos aquí hay dos esquemas, y aquí vemos una microfotografía del resultado de este experimento. En el primer esquema se ilustra un estado en que los dos tubos endocárdicos todavía no se han fusionado en la línea media y la escisión o sección del embrión a lo largo de esta región, de modo tal que impide la fusión de ambos tubos endocárdicos, hace que cada uno de estos tubos endocárdicos independientemente inicien los procesos que son los mismos que realiza el corazón tubular primitivo recto si se hubieran fusionado en la línea media. Se producen cambios morfogenéticos similares a los de la torsión y avanzan hasta un cierto punto. En algunas especies el desarrollo continúa durante toda la vida prenatal, pero después se vuelve incompatible. El hecho es que de este lado, en cada uno de estos dos lados, se forma un corazón que es básicamente similar al que se hubiera formado si estos dos tubos endocárdicos se hubieran fusionado, con la salvedad de que cada uno de ellos realiza independientemente los procesos de torsión y que en consecuencia los procesos de torsión de un lado y otro no son similares, sino que son imágenes especulares. Esta situación experimental se puede producir espontáneamente en la naturaleza y esta malformación se llama cardia bífida. Esto justifica la designación de campo cardiogénico, debido a que el término campo alude a poblaciones celulares que tienen capacidad regulativa. Quiere decir que si elimina una parte del sistema, lo que queda tiene la capacidad de formar una estructura completa, compleja, armónica, espacialmente organizada y funcionalmente estructurada. Los próximos videos tratarán, el inmediatamente siguiente tratará el proceso de tabicamiento, todos los tabicamientos que mencionamos en algún momento. Y a continuación trataremos el desarrollo de los vasos y finalmente las principales malformaciones cardíacas y vasculares.